Yo soy Gustavo Adolfo Enrique Gutiérrez, soy aquí profesor e investigador del instituto. Muchos de ustedes no me conocen, también de vista, soy aquí también profesor. Estoy realizando investigaciones desde diferentes puntos de vista. Uno de estos es la política educativa. Platicábamos el doctor Adrián y yo sobre todos estos cambios que hemos vivido en la nueva escuela mexicana. Vemos que hay una serie de dificultades, desde la operación de estas, hasta la definición de las políticas, hasta su concreción en las instituciones educativas. A partir de esto, y también como una parte importante de nuestro trabajo, es la formación de estudiantes y docentes. En muchos de nuestros casos, veíamos la necesidad de platicar y discutir sobre qué implicaba la nueva escuela mexicana y la formación de docentes. En el caso nuestro, la Universidad Pedagógica Nacional, ya tenemos una tradición amplia sobre esto y una discusión también amplia. Particularmente en Ajusco hay diferentes grupos que están discutiendo sobre la reforma educativa, tanto de manera muy crítica como de manera muy conciliadora, hablando de que muchas de las ideas plasmadas en la reforma forman parte de estos imaginarios que teníamos en la educación. Era necesario llevarlos a la práctica, como cuáles. Esas ideas de Paulo Freire sobre el diálogo. Era necesario llevar a cabo algo para llevar a concretar esas ideas, como cuáles otras, como las propuestas de interculturalidad, es decir, esta comunicación entre diferentes culturas, en el caso mexicano, se ve patentemente con el trabajo con la educación indígena. No me quiero extender, nada más para contextualizar esto. Agradecemos infinitamente la participación de los estudiantes que tenemos aquí con nosotros, ahorita van a presentarlas con más detalle. Pero muchas gracias por la atención del día de hoy. Te devuelvo a Daniel, Sergio, muchas gracias. A la maestra Gabriel, siempre también, muy gentilmente, cuando hemos invitado, siempre nos apoyamos. Muchas gracias, Gabriel. Y bueno, sin más preámbulo, le vamos a dar la palabra a nuestro coordinador, al doctor Jorge Domínguez Araúz, que es el representante el día de hoy de la institución. Muchísimas gracias, entonces, y damos inicio a este evento. Buenos días a todas y a todos ustedes. Muchas gracias a las instituciones que nos acompañan a través de los panelistas que el día de hoy van a compartir sus investigaciones, su expertise con nuestros estudiantes. Quiero decirles en nombre del maestro Adolfo que nos da mucho gusto que nos permitan tener esta oportunidad de que nuestros estudiantes puedan intercambiar sus puntos de vista, los hallazgos que están teniendo en sus investigaciones, en su trabajo cotidiano como especialistas de la educación, y que lo compartan sobre todo con nuestros estudiantes que están a punto de incorporarse a esta noble labor en la educación en nuestro país. Queremos agradecer a las instituciones participantes del evento de hoy, el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, a través de la Dirección de Desarrollo Educativo, la propia Universidad Pedagógica Nacional, la 17A, el Centro de Actualización del Magisterio, la Escuela Normal Rural General Emiliano Zapata, la Escuela Normal Urbana Federal de Cuautla, por su participación, por su tiempo para compartirlo con nosotros. Yo nada más quisiera decirles a los estudiantes, a manera de preámbulo, la importancia de temas como el que hoy nos convoca, que es los retos profesionales de alumnos y docentes de educación básica en el marco de la nueva escuela mexicana. Porque precisamente en el contexto actual, no solamente en México, sino a escala global, estamos viviendo una disputa ideológica, una disputa política, y que como corolario está teniendo
una enorme batalla en el terreno de la educación. No podría ser de otra manera, porque la educación es precisamente ese campo de batalla ideológica en donde las distintas visiones de política pública se plasman. Y lo que acontece con la nueva escuela mexicana es precisamente esto. Es una batalla que se está librando entre distintos grupos políticos que tienen una visión encontrada de lo que debe ser la educación en nuestro país. La disputa, por ejemplo, por los libros de texto no es tampoco privativa del caso mexicano. En los Estados Unidos están teniendo una enorme batalla por los contenidos de los libros de texto. ¿Por qué? Porque precisamente es la disputa que está habiendo, o la disputa ideológica por el campo de la educación. Y no es solamente ni México ni Estados Unidos, en Europa también lo está habiendo. Es decir, es en la política educativa en donde se está materializando esta enorme disputa. En ese sentido, yo quisiera felicitarles a todos los panelistas que hoy nos acompañan por haber hecho una mesa en este sentido, y recomendarles a todos nuestros estudiantes que aprovechen todo lo rico de esta mesa. Sin más preámbulo, les doy nuevamente la bienvenida y el agradecimiento en nombre del maestro Haroldo Aguirre Güences, titular de esta universidad. Muchas gracias y bienvenidos. Yo soy la profesora Beatriz Arias, soy apoyo técnico de la Dirección de Desarrollo Educativo en el IEBEM y también soy académica del Instituto de Ciencias de la Educación. Y bueno, les doy la bienvenida a este panel. Veo con mucho agrado, con mucho entusiasmo, tenemos un panel de lujo este día, aprovechenlo. Espero que sea muy nutritivo para ustedes y quiero decirles que estamos aquí, escuelas hermanas. Estamos aquí a representar a escuelas hermanas en la formación de profesionales de la educación. Es lo que están haciendo ustedes. Y son personas con una gran experiencia, con una muy interesante trayectoria. En este panel, los retos profesionales de alumnas, alumnos y docentes de educación básica en el marco de la nueva escuela mexicana está integrado. Bueno, quiero dar la bienvenida a el doctor Adrián Sergio Rodríguez Castillo, director de Desarrollo Educativo en el IEBEM. Bienvenido. Asimismo, le doy la bienvenida al doctor Félix Daniel Salmerón Hernández, director del Centro de Actualización de la Igualmente, la bienvenida y muy bien representado la academia por parte de las mujeres con la doctora Iris Montserrat Reynoso Sánchez, quien es profesora investigadora de la Escuela Normal Rural General Emiliano Zapata de Amicingo. Bienvenida, doctora. Bienvenida al doctor quien es profesor investigador de la Escuela Normal Rural General Emiliano Zapata de Amicingo, al doctor Saúl Ferrer Aragón. Bienvenido. Asimismo, le doy la bienvenida al doctor Gabriel Pérez Miranda, del Centro de Actualización del Magisterio, quien es coordinador académico en esta institución. Bienvenido. Le doy la bienvenida al doctor Gustavo Adolfo Enríquez Gutiérrez, profesor investigador de esta unidad 17 de la Universidad Pedagógica Nacional. Muy bien, antes de iniciar con las preguntas sobre las que va a realizar la participación de nuestros panelistas, quiero comentarles a los invitados de hoy que las participaciones van a ser aproximadamente de 2 a 3 minutos. Si ustedes observan una extensión en su participación,
Yo les voy a sacar la T del tiempo para que ustedes se vayan orientando sobre el tiempo de su participación, si ustedes me lo permiten. ¿Les parece bien? Bien, y si alguno de ustedes tiene alguna duda, algún comentario o alguna participación, les pido de favor me pidan la palabra levantando su mano y esperen la oportunidad para que yo les brinde su participación. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Están de acuerdo, el padre? Bien, entonces vamos a dar inicio con la primera pregunta. Asimismo, también les pido a mis panelistas que a la hora de responder o tomar la palabra, si alguno de los compañeros del panel no ha participado en posteriores preguntas, les permitan participar primero. De tal manera que yo les voy a permitir que ustedes participen en este inicio como ustedes prefieran, ¿de acuerdo? Pero tratemos de ir rodando la palabra en las participaciones. ¿Les parece bien? Para que todos tengamos un todo, ¿de acuerdo? Bien, voy a iniciar con esta pregunta. ¿Cuál es el reto principal al que nos enfrentamos los docentes y los alumnos que egresan de las diferentes carreras del contexto educativo con la implementación de la nueva escuela mexicana? ¿Quién quiere participar? ¿Sí? Adelante. Buenos días a todos. Es un honor estar en esta institución educativa, la Universidad Pedagógica Nacional. Qué gran honor estar aquí, sobre todo con la presencia de todos. Uno de los retos principales que yo vislumbro con los estudiantes en educación, ya sea en el normalismo o en la universidad, es primeramente el cambio de actitud. Este cambio de actitud corresponde a, primeramente, reconocer el estatus de la información y la formación. Información y formación en que estamos. Por consiguiente, una vez teniendo nuestro autodiagnóstico, tendremos que tener un cambio de actitud al decir: yo sí quiero y yo sí puedo incorporarme a este nuevo modelo educativo, porque la implementación de este modelo también se aparta de las políticas institucionales que se habían venido dando en las últimas décadas. Si hablamos desde el periodo cardenista, la prioridad educativa era sacar al pueblo del analfabetismo. Hoy en día no es la prioridad, pero hoy en día la prioridad es formar a ciudadanos con carácter solidario y con carácter humanista, y eso tendría que partir de ese cambio de actitud. E igualmente, otro de los retos es para nuestros estudiantes, y que se van a incorporar prontamente a la acción de la instrucción, será vencer la inercia que también prevalece en nuestros colegas maestros y maestras. ¿Cuál es la inercia de la que hablo? La inercia de la rutina, la inercia de la costumbre, en estar realizando en la práctica docente muchas acciones que han sido supuestamente de éxito para la enseñanza de algunos contenidos o de todos los contenidos que marca el plan de estudio, y que por lo tanto deberemos entonces vencer esa inercia.
el de ver que tenemos que aceptar un cambio y disponernos a ese cambio. Si tengo la oportunidad, hablaré de esos cambios. Gracias, doctora. Buenos días. Yo creo que cada que sale o entra en vigor un nuevo modelo educativo, siempre los docentes y los estudiantes enfrentamos retos. Y eso se ha venido haciendo desde hace años y desde hace muchas generaciones. Sin embargo, este modelo educativo de la nueva escuela mexicana implica, creo yo, que retos a los cuales no se habían enfrentado antes ni los docentes ni los estudiantes. ¿Qué tipo de retos son los que están enfrentando? Yo voy a hacer, como las preguntas son muy resumidas, les voy a hablar nada más de dos elementos que yo considero implican aún más cosas, pero uno de ellos es, por ejemplo, la integración curricular. Cuando hablamos de integración curricular en educación básica, con este nuevo modelo de la nueva escuela mexicana, vemos ahora que están desdisciplinalizando pues, los conocimientos, es decir, ya no vamos a tener asignaturas como lo teníamos antes, como historia, matemáticas, español, formación cívica, etc., sino más bien es resolver una pluralidad de problemáticas que enfrentamos en la realidad para abordarlas a través de campos formativos, que son los nuevos campos formativos que ha implementado este nuevo modelo educativo. Entonces, ahora vamos a enseñar a través de campos formativos y vamos a evaluar a través de campos formativos, algo que no se había hecho con anterioridad. Entonces, creo yo que es un reto bastante complicado actualmente y a lo que ustedes se van a enfrentar cuando ya sean docentes en educación básica. Y otro de los puntos es, por ejemplo, el hecho de la autonomía profesional docente. Aquí vamos con esto de la autonomía profesional docente, y esto sí es algo relativamente nuevo en México, que no habíamos visto, y es que la SEP ahora está entregando el plan de estudios y un programa sintético, ¿no? En ese programa sintético vemos que ya son contenidos y PDA, como lo resumimos, pero son procesos de desarrollo de aprendizaje nacionales. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el docente? Pues tiene que, en colegiado, priorizar, modificar contenidos de acuerdo al contexto de la realidad a la que se está enfrentando su centro escolar, y partiendo de eso pueden crear o modificar los contenidos a través de lo que conocemos o lo que vamos a conocer como programa analítico. Entonces, este trabajo implica una responsabilidad y una carga de trabajo, creo yo, aún más para los docentes, y a partir de eso, digo, es bueno el hecho de que se tenga que ver la realidad y contextualizar los conocimientos, pero el hecho de que el docente tenga otra carga más de responsabilidades, pues es lógicamente una complicación más y un reto nuevo que se van a enfrentar ustedes en el futuro. Gracias. Buenos días a todos. Con mis amigos, colegas, en este andar. Y mi reconocimiento y mi alto aprecio al maestro Domínguez Gómez, director del programa. A todos ustedes, buenos días, alumnas y alumnos, compañeros del IED. Estamos enfrentando un reto increíble, todas las figuras educativas que estamos inmersos en la enseñanza y el aprendizaje. Hablo desde las autoridades federales, estatales, personal con funciones de dirección, de supervisión, los docentes que están frente al grupo y los maestros o los docentes que tienen funciones de asesoría técnico-pedagógica. Hoy en día, esta figura de gran importancia para poder realizar una transformación pedagógica y didáctica, que hay que fortalecer, por cierto. Estamos viviendo un reto en todo el país porque estamos transitando, es una transición que estamos viviendo todos los días con todas las indicaciones que nos da la Federación y poder aterrizar este nuevo modelo educativo en las aulas. Hablaba la doctora Iris con
gran certeza de la exposición ahora del plan, del programa sintético, aterrizarlo al analítico, ha sido un reto increíble en las aulas. ¿Cuál es el espacio donde se delibera y se discute en los colectivos docentes para poder aterrizar en el contexto escolar, en el enfoque situado, el programa analítico con que va a operar el modelo vigente? Pues en los consejos técnicos escolares. El CETE es un instrumento que está normado, está calendarizado el último viernes de cada mes por calendario escolar. Los maestros deben de reunirse, y lo deben, porque es un espacio donde se delibera, donde se discute, se reflexiona y se debe de aterrizar el programa analítico con que va a operar esa escuela y va a avanzar la integración curricular. Pero no nada más es ese reto, el reto también es el acompañamiento que tenemos las autoridades para dar precisamente la asesoría, el decir no están solos, aquí estamos con la formación continua. Nosotros estamos desde la Dirección de Desarrollo Educativo operando talleres, cursos, diplomados, conferencias, asesorías, pláticas. Estamos asistiendo a consejos técnicos para poder acompañar todas esas dudas que tienen los docentes y las diferentes figuras educativas. La transición es difícil, es complicada, no imposible, pero lleva su tiempo, Y como decía el doctor Adrián, precisamente tenemos que tener la voluntad de transitar, que tiene que tener la voluntad de transitar. Entonces, no es imposible, sin embargo, tenemos que aterrizarlo de la mejor manera, porque si se nos viene un cambio también de nuevos paradigmas y un nuevo modelo, la verdad es que a México nos va a traer muy romántica. Esperamos que eso no. Pero bueno, de momento Bueno, primero agradecer la invitación y bueno, me gusto. Estamos en el mismo contexto, nosotros allá en la escuela normal, obviamente es un internado. Y creo que en ese sentido, cuando estábamos revisando los cuestionamientos, principalmente me llama la atención cuando regresa. Ciertamente el reto, de alguna manera, está más se van a incorporar a un escenario donde prácticamente ahorita el reto lo estamos viviendo nosotros, a final de cuentas, tanto los docentes de las escuelas normales, la UPN, lo comentaba el doctor Daniel, todas las figuras que ustedes deben identificar es un reto para todos, ¿no? Creo que me sumo un poquito más también a la participación del doctor Sergio en cuanto a la cuestión de la actitud. Si bien este modelo procura transitar de quitarnos esa figura de únicamente operadores de programas o planes y programas educativos, ahora se nos considera como profesionales de la educación. Entonces, teniendo en cuenta este concepto, esta nueva forma de ver al maestro, es importante considerar qué es el profesional de la educación, partir de ahí. Y si nosotros nos vamos a algunas definiciones a lo que significa es aquel que profesa, aquel que enseña, ¿sí? Entonces, en ese sentido, si ustedes revisan qué es profesar, pues prácticamente es tener o mostrar un sentimiento, una actitud hacia alguien o hacia algo, defender o seguir una idea y enseñar una ciencia o un arte. La docencia es un arte. Entonces, al final de cuentas, nosotros, y cuando ustedes egresen, van a vivir esta experiencia. Y así se van a encontrar infinidad de retos, ¿no? De manera, ahora sí que ya para finalizar, otro de los retos es materializar y concretizar este nuevo plan, esta nueva forma o esta propuesta curricular que tenemos nosotros, ¿no? Si bien ya lo comentaba la doctora Iris, esta nueva forma metodológica, esta nueva forma de aterrizar la estructura curricular, pues tiene nuevos esquemas. Pues bueno, no creo que sea algún reto que no podamos nosotros trabajar desde los colectivos. Muchas gracias, doctor.
Buenos días. Últimamente he sentido cómodo siendo compañeros y mujeres, compañeras y compañeros. Esa es otra discusión, la parte lingüística con inclusión, pero me alegra estar aquí en nuestro auditorio. Creo que el reto realmente en una escuela mexicana, que no solo es para ustedes como estudiantes, también para los docentes, sí tiene que ver con este cambio de actitud, pero no puede haber un cambio de actitud sin los conocimientos, sin el aparato teórico que sustenta a esta transformación educativa, que no le llama modelo educativo, no le llama en el discurso tampoco es reforma educativa. La reforma educativa fue la anterior, Gabriel. Prefiere la nueva escuela mexicana en el discurso hablar de transformación, no solamente en alusión a la cuarta transformación, sino en realidad pensando en este cambio conceptual, como bien comentan panelistas, cómo se vislumbra o cómo se ve al docente, a las y los docentes. Y básicamente pues, se sigue muy de cerca las ideas de Freire, ¿no? Donde él establece una relación horizontal entre el docente y el estudiante. El docente no es el que enseña, el docente no es el que transfiere información, sino el que crea las condiciones para que se construya el aprendizaje. Obviamente Freire sigue muy de cerca las bases de Piaget, de Vygotsky, el dialogismo clásico, socrático, platónico, está muy presente en las ideas de Piaget. Creo que uno de los problemas que enfrentamos también en el trabajo de Melissa aquí en el Instituto de Educación, la formación de los futuros y futuras docentes, es que crear bases fuertes en el sentido epistemológico. Si pensamos en un enfoque educativo, un modelo de un enfoque, probablemente tengamos tres bases principales: la base epistemológica, la base psicológica y la base didáctica. Si no fortalecemos la base epistemológica, en donde se crea o se construye este tipo de ciudadano que queremos formar, pues difícilmente vemos una transformación también en la didáctica de los docentes, y es uno de los problemas que se ha visto sistemáticamente. Vienen cambios de enfoques educativos, pero la didáctica sigue siendo muy similar en el aula de manera cotidiana. Entonces creo que enfrentamos pues el reto de transformar, no solo tener una base epistemológica fuerte desde la formación de los docentes y después la formación continua, sino también eso como redunda en un cambio en la didáctica. Y sobre todo, pues hacer una educación, como se plantea, con un sentido altamente humanista. La educación siempre ha sido humanista, ¿no? Aquí habría que discutir a qué humanismo se refiere la escuela mexicana y en qué sentido tendríamos que profundizar en el análisis de esos pensadores humanistas. Muchas gracias. Pues miren, yo creo que ya han dicho muchas cosas ya los compañeros. Yo sintetizo en dos palabras, pero bueno, antes de eso, quiero decirles, como todos, si saben un poco de anatomía, ¿a dónde está el corazón? Al centro, a la izquierda. ¿Por qué lo digo? Porque yo estoy también, mi corazón está a la izquierda. ¿Qué quiero decir con eso? Estoy de acuerdo con muchas ideas, pero cito también a un autor que es, para algunos ya ni conocido, para otros sí, a Che Guevara. Che Guevara, hay que tener la sangre caliente y la cabeza fría. ¿Qué quiere decir esto? Me parece que entonces las ideas están muy interesantes, lo que propone la nueva escuela mexicana, pero también hay que analizar lo que está proponiendo la escuela mexicana. Así como el maestro tiene que cambiar, también la política tiene que cambiar para responder a lo que el maestro está demandando. Y yo creo que hay dos problemas. Primero, tenemos que comprender qué es eso que se nos está proponiendo, y segundo, formarnos en esa comprensión. La comprensión es un enfoque que ya tiene
desde el siglo XIX, los filósofos hablamos de comprensión, pues entender que es colocarme en el lugar del otro para desde ahí tratar de saber qué podemos hacer. Me parece que la escuela mexicana toma muchos principios de esto, pero también es cierto que por colocarse en ese lugar no es nada sencillo. Es importante, por ejemplo, trabajar la interculturalidad o trabajar la inclusión, pero cuando un niño o una niña que tiene una discapacidad está en la escuela, ¿qué sucede? Ha habido casos terribles por la violencia que estamos viendo. Es algo que tenemos que seguir trabajando, por un lado. Es decir, los ejes que se trabajan en el modelo son necesarios, sí, pero hay que ver cómo llevarlos a la práctica. El maestro, cuando está trabajando con dos grupos, no le queda muy claro. Díganme ustedes de aquí, ¿quién no cree que es importante dialogar? Pero díganme, ¿cómo debemos dialogar? Si ustedes estuvieran en una clase ahorita y les dijeran, dialoga con tus alumnos, ¿qué es lo que harían ustedes? Esas son las dificultades que tenemos que empezar a pensar. ¿Cómo establecer el diálogo? Dice, por ejemplo, Dussel, que la pedagogía, Dussel hace unas semanas murió, de origen argentino, pero él decidió ser mexicano. Es un filósofo que forma parte de todas estas ideas que están en juego el día de hoy. Dussel decía que la pedagogía latinoamericana debía buscar la alteridad, es decir, reconocer al otro. Y recuperó una idea de los tocolabales que se llama nosotredad. No se construye solamente de manera individual, sino a través de nosotros. Termino dando un ejemplo. A los tocolabales les llega un examen, y ¿qué es lo que hacen cuando llega un examen? Entre todos lo buscan resolver. Eso debemos pensar. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Si quieren cómodos con 3 minutos, quieren que ampliemos un poquito el tiempo. Sí, son varias. No sé, ustedes díganme, ¿se sintieron cómodos con 3 minutos? ¿Quieren que ampliemos un poquito? 4, 5, Está bien. ¿Está bien? Bien. Muchas gracias. Dividimos las preguntas. La siguiente pregunta me parece muy interesante debido a que, pues, para continuar la reflexión de la primera pregunta de cuál es el reto sobre los académicos que estamos formando a profesionales de la educación y sobre todo la expectativa que ustedes tienen al formarse como profesionales de la educación, la expectativa que tienen de su ejercicio profesional. Estaba antes el profesor o la profesora con su grupo, ahora lo que demanda la nueva escuela mexicana es, en este ejercicio de la autonomía profesional, proponer un programa analítico a partir de un programa sintético, pero esto requiere que ustedes formen a través de campos formativos y eso demanda el trabajo en academia, en colectivo. Por eso esta pregunta se me hace muy interesante, que es ¿cómo se vislumbra el desarrollo profesional de los docentes, las docentes y de los alumnos y las alumnas en el nuevo escenario educativo? ¿Quién participa primero? Bueno, quiero platicarles un poquito como antecedente. Nosotros en las escuelas normales, este proceso de desarrollo curricular lo estamos viendo desde el 2019. Se hizo un congreso nacional donde todas las instituciones formadoras, todas las escuelas normales, seleccionaron a un delegado. Esos delegados fueron, participaron y se establecieron ahí una estrategia nacional. Esa estrategia nacional, de alguna manera, tuvo varias líneas de acción, y una de ellas era precisamente el desarrollo profesional de los docentes. Pues sin duda alguna, ustedes pudimos observar más bien desde este congreso que todas las escuelas normales parecemos muchas veces de los mismos males.
¿sí? Entonces somos escuelas que nos hermanan, que somos comunes en algunos aspectos, y el desarrollo profesional de los maestros, que sin duda es uno de ellos. En ese sentido, pues bueno, también ese es el contexto de educación normal. El desarrollo profesional también debe ser visto desde el punto de vista de aquellos maestros que están en la práctica en educación básica. Sin duda alguna hace falta fortalecer algunas políticas públicas que permitan que tanto maestros y directivos desarrollen por su parte y participen en el proyecto de formación. Obviamente, pues también implica que los mayores presupuestos. Yo creo que ahí es la parte donde muchas veces las políticas públicas como que no van, ¿no? Entonces creo que ya viendo desde el punto de vista como ustedes están en este proyecto de formación, verlo como una carrera permanente. El hecho de que ustedes egresen de esa institución implica que ya digamos, están iniciando otra etapa, ¿sí? Y eso sin duda alguna, los doctores que estamos aquí presentes, todo el tiempo estamos aprendiendo. El hecho de que tengamos un posgrado no implica que sabemos todo, no. Sin duda alguna implica un mayor compromiso, que todo el tiempo estamos aprendiendo, todo el tiempo estamos leyendo. Entonces ustedes están iniciando una etapa de formación una vez que... Muchas gracias. Sí, me parece muy interesante lo que se plantea ahora para la escuela mexicana, en el sentido de ver la formación docente de manera continua. Es decir, estamos en estas instituciones en la formación inicial, se están preparando para ser excelentes docentes, pero termina la licenciatura en una formación inicial y debería ser o continuar en esta idea de las autoridades en la formación continua, como el centro de actualización del magisterio es nuestra razón de ser. Incluso se han cambiado los términos, ya no se consigue el término de capacitación docente, por ejemplo. Ya capacitados ya están, es la formación continua del docente. Y todavía van más allá algunos documentos oficiales, plantear cuál es el proyecto de vida del docente, es decir, ya estoy terminando mi vida laboral y qué hay después de la vida laboral, qué hay cuando me jubilo, qué proyecto de vida tengo. Y creo que eso es algo muy interesante, que se ve todo un trayecto de vida en el docente. Y obviamente la actualización debe ser continua por esta relación dialéctica que hay entre la educación, la escuela y la sociedad. La sociedad va cambiando y nos exige también a los docentes estarnos actualizando constantemente. Entonces creo que ese es uno de los retos que está muy bien planteado en la nueva escuela mexicana. El gran problema es que hay una contradicción entre el discurso y lo que vemos en las decisiones en cuanto a los presupuestos y las políticas educativas, ¿no? Ese es otro tema, pero creo que es a lo que nos enfrentamos, el plano ideal que vemos en el discurso de la nueva escuela mexicana y lo que en la realidad sucede. Muchas gracias. Yo creo que la política no es crítica de sí misma, la autonomía es necesaria. Dice Castoriadis, es un filósofo, que autonomía es darse tus propias leyes. Darte tus propias leyes es que aprendas a establecer tus normas, y estas normas se constituyen a partir de que tú reconoces lo que es necesario y tienes un ambiente político que permite cuestionar a la institución actual. Tendríamos que cuestionar cosas que están pasando en la institución, y en esta institución hay 4 cosas que yo creo que tendremos que analizar con detalle. Primero, la sobrecarga del trabajo. La norma no ha cambiado, el maestro está sobrecargado, la extensión de la jornada de trabajo es muy grande, el maestro está necesitando más de tiempo para trabajar. Sobrecarga, extensión, intensidad del trabajo que está viviendo el maestro es muy fuerte. Tenemos que analizar esto para entonces hacer posible lo otro. Tenemos que ver qué está pasando en las escuelas. Y una cosa que al maestro le preocupa cuando está haciendo el trabajo es la evaluación.
Tenemos que repensar cómo hacer una evaluación que responda a lo que demandan y a lo que necesita. Se necesita hacer que el alumno aprenda determinados, vamos a los campos, tiene que entender qué es eso, cómo se articulan los campos y qué están aprendiendo los estudiantes por dar un ejemplo. Nada más pongo esto ahí porque hay que ver esto para hacer posible lo otro. El maestro, hay espacios, hay tiempos, hay una organización para generar la autonomía, pero sí hay muchas dificultades todavía que hay que analizar para poder articular esta solución. Gracias, doctor Gustavo. Doctora Iris, ¿que siempre toma con esta pregunta o pasamos a la siguiente? Sí, adelante. Bueno, creo que es esperado que cada gobierno tenga una visión y una propuesta para mejorar el sistema educativo nacional del país. En el caso de la nueva escuela mexicana, esta se centra, por ejemplo, en la búsqueda de una formación ciudadana crítica y democrática. Se centra también, por ejemplo, en que el núcleo de los procesos de enseñanza-aprendizaje recaiga también en la comunidad, no nada más en los docentes o no nada más en los estudiantes, sino también la participación de padres de familia y de la comunidad. O sea, en los libros ya viene de esa forma, ¿no? También, por ejemplo, es valioso esta metodología por proyectos que desarrollan una enseñanza articulada, pero articulada con la realidad, ¿no? Como debería de ser. También esta idea del codiseño que hace que pensemos más bien ya en contenidos contextualizados. Entonces, viéndolo de esta forma, con esta perspectiva, creo que si todos hacemos nuestra parte y si todos hacemos lo que nos corresponde, los docentes, los estudiantes, los padres de familia, la comunidad, pero también el sistema educativo en general, la SEP, y las autoridades educativas, creo que hay buenas oportunidades para tener resultados. Sin embargo, si uno de estos eslabones no hace esa parte que le toca, creo que ahí sí va a haber un futuro un poco complicado o complejo al menos. Sobre el disco recalcar algo. ¿Cómo vislumbra el desarrollo profesional docente? En el caso que comentaban hace un momento, está en formación inicial, cuando esté iniciando su vida laboral en el sistema educativo, es formación continua y desarrollo profesional docente. Hoy en día existen muchas oportunidades para poder acompañar la formación. Quiero que sepan que existen muchas acciones formativas e intervenciones formativas que emanan de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, mejor conocida ahora como Mejoredu. Esa depende directamente del gobierno federal, está arriba de la SEP inclusive. Por parte de la SEP está la Dirección General de Formación Continua de Docentes y Directivos, varias plataformas, la plataforma México X, plataforma Aprende MX. Si ustedes se meten a esas plataformas, hay muchas acciones formativas para ustedes. Aquí la situación es que no todas las acciones formativas están vinculadas a los procesos de admisión a la docencia. Es un interés que ustedes tienen como egresados o futuros egresados de la UPN, de las licenciaturas. Entonces, ahorita ya deberían estar buscando acciones formativas que les van a dar puntajes para cuando ustedes quieran insertarse en el sistema educativo nacional, que les van a pedir puntajes, les piden horas. Entonces, es un buen momento para poder ir revisando esas plataformas, todas las acciones formativas que se proponen de manera gratuita y cuáles están vinculadas a los procesos de promoción en la unidad del sistema de carrera para maestras y maestros, conocida como la UCICAM. Y a manera de consejo, por ejemplo, sí me gustaría decirle a los estudiantes que todo lo que aprendan en su formación, cualquier taller, cualquier curso diplomado, cualquier acción formativa que ustedes lleven para su persona, están siendo mejores personas, están siendo mejores sujetos activos, pero por favor traten de aterrizarlo a su práctica de estudio, a su práctica de lectura, a su práctica educativa. Si no lo aterrizan, ahí queda nada más y queda
quedan los documentos y queda su documento ahí, guardados para un proceso nada más. ¿Y dónde está su proceso de formación? Aterricen todo lo que aprendan, por favor, aterrícenlo para que puedan verlo reflejado en su práctica educativa. Sí, a ver, sobre la misma pregunta. Es que, perdón, ¿quién vio la pregunta? No creo que era. Es que en realidad es el maestro que está por estar Tres. Si quieres, Ok, gracias. Sí, la pregunta 3 es que están todas como relacionadas, están vinculadas. paso adelante. Muy bien. Gracias, doctor. Siguiente pregunta. ¿Qué ofrecen las diferentes instituciones formadoras en este nuevo contexto educativo a los docentes y a los futuros docentes? También el doctor Andrés quería participar antes. ¿Sí? ¿Es correcto? Sí, primero el doctor Gabriel. Solo para complementar lo que dijo el doctor Daniel, que es el director ahí en el Centro de Formación de Magisterio, profesor del coordinador académico. Básicamente lo que tenemos en el Centro de Formación de Magisterio son cursos para admisión, es el caso en el que están ustedes como alumnos de formación, que recordarán si han visitado la página del SICAR, que además del examen que hacen para ingresar al sistema educativo, requiere de 200 horas de cursos extracurriculares. En el caso del centro de organización, ahí ofertamos una serie de cursos de admisión, la mayoría enfocados en cuestiones didácticas, en estrategias didácticas. Desde el enfoque de la nueva escuela mexicana, hemos en el centro de organización analizado realmente qué requieren los estudiantes para este proceso de admisión. Lo que hemos visto es que desde la teoría ustedes pueden tener ya una formación, incluso un acercamiento a la nueva escuela mexicana, y lo que probablemente requieran es qué estrategias se pueden emplear cuando sean docentes enfocadas en la nueva escuela mexicana, que básicamente la nueva escuela mexicana propone las metodologías activas, no solo a pesar de basado en proyectos, sino también basado en problemas, la planificación, una serie de metodologías activas. Esto ofrece el centro de organización, y en el caso de los docentes en activo, pues también tenemos una gran cantidad de cursos y diplomados para promoción horizontal. Entonces es básico, como mencionaba el doctor Daniel, que visiten la página de UCICAR, ahí viene un catálogo, es un catálogo de recursos nacionales, no solo van a aparecer los del GAN, sino los de otros 19 GAN a nivel nacional, con una oferta muy variada. Es decir, si no hay convocatoria de GAN Morelos, la recomendación es que analicen, que llamen, que manden mensajes, correo electrónico, también hay teléfonos de contacto a los diferentes CAMPs. La mayoría de los cursos son virtuales, que tienen pues esta ventaja a ustedes como estudiantes de tomar cursos de diferentes estados con la finalidad de que tengan las 200 horas que son requisitos. Gracias, doctora. No quiero, pues me voy a saltar porque las ofertas educativas ya las abordaron los colegas. Con respecto a cómo se ve la política educativa desde nuestros contextos. Hemos escuchado en varias ocasiones que los adversarios a esta política educativa que está enfocada a esta transformación y ubicada dentro de lo que se llama la cuarta transformación, se hace mención de que esta está ideologizada. Y pues caray, es una gran verdad. Ninguna política educativa está fuera de ideología. No hay ningún modelo educativo que esté fuera de la ideología.
absolutamente todas las estructuras económicas, políticas, gubernamentales buscan reproducir el estatus de dominio sobre dominados. Y esto es lo que la nueva escuela mexicana, si no lo dice expresamente, desde la autonomía profesional de quienes estamos ejerciendo la docencia, lo debemos de desvelar. Y decirles a ustedes, estudiantes, que no crean lo que el docente dice solamente porque es docente, porque es también parte de hoy en día de la política educativa, el darle su lugar al otro, y el otro es el estudiante, el otro es el alumno, la alumna, o en términos generales, el sujeto que aprende. Y ese sujeto que aprende también puede ser el propio docente. Vayamos entonces estableciendo que esta transformación en el modelo, en los cánones educativos, también debe de estar sujeto a réplica. No es tomarlo como el credo. Hay que problematizar, y hay que problematizar la política educativa, que sí y que no, porque así como las didáctica tradicional no hay que satanizarla, porque tuvo y sigue teniendo muchísimas cosas buenas. Pedagogía institucional de igual manera. La educación para adultos que realizó Paulo Freire, todo eso tiene todas sus valías y tenemos que ponerlas en práctica. Problematizar nuestra propia idiosincrasia, problematizar nuestro propio estatus como estudiantes, qué queremos ser y qué buscamos. Recursos económicos ricos, ningún maestro en lo absoluto va a ser rico ni potentado, pero sí, si buscamos el beneficiar a nuestra sociedad, a los otros, a los niños, a nuestros colegas, vamos a necesitar, y ya lo decía aquí mi compañero, vamos a necesitar aquí sapiencia, pero con un cordonzote aquí ligado al corazonzote. El maestro tiene que ser una persona que piense, que sepa, pero también que quiera, que ame. Ya iniciamos sobre la pregunta 4 de cómo se observan las políticas educativas actuales desde sus respectivos contextos educativos. ¿Alguno de ustedes desea continuar la participación sobre esta pregunta o podemos pasar a la siguiente? La siguiente. Pregunta 5. ¿Cuáles son los referentes teóricos que sostienen la nueva escuela mexicana y cómo se operan desde su experiencia en las instituciones escolares de educación básica en el Estado? Un poco regresándome a lo que decían, yo creo que el punto aquí es conocer que la realidad es bastante compleja. La otra cosa es que las políticas actuales están tratando de responder a eso. Y la tercera es que la gran pregunta es cómo hacerlo. La formación no se acaba en la universidad apenas inicia. Hay que seguir formándose. Y los retos que vemos son los que ya se han enunciado. A partir de eso, entonces, tenemos que pensar que la formación que recibamos en la licenciatura es el inicio, por eso estamos hablando de una profesionalización. Hacerte profesional es asumir el reto que son. Por un lado. La otra es, ¿bajo qué enfoques está esto? Pues está bajo una perspectiva crítica. Y las perspectivas críticas y las epistemologías del sur, por ejemplo, por señalar algo, hay un cuestionamiento severísimo a uno de los principales teóricos de las epistemologías del sur. Buenaventura de Sousa Santos, que es uno de los principales,
está acusado el día de hoy de acoso y está acusado también de plagio. Miren más cómo están las cosas. Eso no quiere decir que esté mal lo que hizo, más bien tenemos que ser conscientes de la complejidad de los problemas a los que nos enfrentamos son muy fuertes. Enseñar en estas condiciones el saber de la comunidad no es sencillo. A ese reto nos enfrentamos. ¿Cómo hacer que los estudiantes entiendan que, por ejemplo, la interculturalidad, la intercultural crítica que pone Catherine Walsh, que es de la tercera generación de epistemologías del sur, ya nos dice, no solamente basta el saber de la comunidad, también requerimos una perspectiva feminista y de género para entender los saberes. Esta relación que establecemos los hombres con las mujeres tiene que cambiar. Y ahí tenemos un montón de dificultades que estamos viviendo cotidianamente. Nosotros los hombres tenemos que aprender a relacionarnos de otra manera. El doctor Gabriel señalaba, no solamente hay que decir ella, sino ellas. Es difícil porque el género es fluido, pero también nosotros, los que somos heterosexuales, también tenemos que decir desde dónde vemos las cosas y cómo las entendemos también. Todos tenemos derechos, pero estamos en una casa donde estamos todos juntos, pensando y haciendo cosas distintas. El reto es, tenemos que aprender a convivir de una manera que no nos matemos unos a otros, a otras, o unas a otras, o ellos con ellas, sino convivir y aprender juntos. Eso es lo que tenemos que pensar. ¿Qué tenemos que hacer para que esto no se convierta en lo que estamos viviendo, que una niña a otra agarre una piedra y le pegue en la cabeza hasta que la quiera matar? Sino que antes de agarrar la piedra, piense que eso que está enfrente es igual y diferente. Gracias. A la siguiente pregunta, ¿o quieres participar sobre esta pregunta? Sobre los referentes teóricos. Adelante. Gracias, solo para complementar. Cuando leemos todos los documentos de la nueva escuela mexicana es muy evidente que el aparato teórico, epistemológico, sigue estando pendiente, se menciona actualmente, sigue estando que fue uno de los pilares muchas décadas de educación y especialmente en el modelo de la nueva escuela mexicana. Obviamente la epistemología del sur cree que tal vez sea el labor más importante en el discurso epistemológico de la nueva escuela mexicana, sobre todo con lo que de manera inspiradora ha compartido el doctor Adrián, cómo realmente crear aulas dialógicas, aulas en donde docentes y estudiantes comparten saberes, comparten aprendizajes y se construyen mutuamente, ¿no? Yo hablaba en Freire de la orgía del oprimido, esta relación horizontal entre docentes y discente o entre docentes y estudiantes. Y yo creo que está aparato teórico, estos autores que algunos critican y dicen, pues es que no hay nada nuevo en la nueva escuela mexicana, porque Freire es de finales de los 70 y los 80. Kilpatrick, el autor de que basado en proyectos, lo propone en 1917, trabajo por proyectos. Estamos como unos 100 años nosotros atrasados en la metodología activa. Y otro autor muy interesante es Brenner, de la teoría ecológica, donde él obviamente pone en el centro al estudiante y después el microsistema del estudiante, es decir, qué está alrededor del niño, de la niña, del docente o del joven. Está la comunidad, está la familia, están los juegos, pues hace todo un esquema. La teoría de Brenner es del 81 por ahí. Y bueno, ese también es central en la nueva escuela mexicana, la teoría ecológica, que básicamente busca establecer cómo se construye un enfoque educativo en la relación transversal entre los diferentes grupos sociales, ¿no? A partir del individuo. Y obviamente eso implica que entonces el docente se construye también como un generador
didáctica, de materiales. Escuchaba hablar sobre este proceso que ustedes van a enfrentar del plan sintético al plan analítico. El plan analítico es el que se va a generar en el colectivo escolar. De ahí viene después la autonomía docente y la profesionalización del docente, donde ese plan analítico propio de ese plan y qué decisiones tomo en función del contexto de mi grupo. Es decir, no se queda en el plan analítico, es todavía mi autonomía como docente me permite hacer las adecuaciones necesarias de ese plan analítico. Obviamente eso tendrían que entenderlo los supervisores y los directores para no imponer ni formatos ni un proyecto específico, sino en función del contexto de mi grupo qué adecuaciones puedo hacer, y si un libro de texto no es adecuado a eso que necesita mi grupo, tampoco es obligatorio que se lleve ese libro de texto, aunque sea de proyectos, o los proyectos que vienen en el libro de texto, ¿no? Yo tendría que proponer un proyecto adecuado al contexto de mis estudiantes, porque esa es la esencia del proyecto, no solo la relación con la comunidad, sino una relación que emana de los intereses y necesidades del grupo. Muchas gracias, doctor Gabriel. Nuestra última pregunta en este panel es: ¿cuál es el papel de los libros de texto a fin de propiciar el aprendizaje comunitario y apoyar el desarrollo de proyectos áulicos, escolares y comunitarios? ¿Quién desea participar? Adelante, doctor. En los últimos meses hubo una polémica muy grande que quiso capitalizar determinados sectores sociales acerca de los libros de texto. Primeramente, diremos que ciertamente en este plan de estudios no desaparecen las disciplinas. Las disciplinas van a estar siempre en el desarrollo de la humanidad. Es la manera de cómo se abordan las disciplinas. Es decir, ahora ya no se toman como asignaturas, sino al interior de lo que se ha conocido como campos formativos, haciendo una excepción dentro de lo que sería la educación secundaria, que se sigue considerando por sus nombres disciplinares, obedeciendo esto a la relación de carácter laboral que hay de los trabajadores hacia el patrón. Es decir, ahí algunos trabajadores tienen 6 horas, otros tienen 42 horas, otros tienen 20 horas, y esa es la razón por la cual se establece de esa manera. Sin embargo, la polémica que se da es: hoy se ha perdido, ya no hay libro de matemáticas y ya no hay libro de español. No pudiese haber una contradicción entre lo que se está proponiendo y el desarrollo de los apoyos impresos. Por eso es de que hoy en día el libro de texto se convierte solamente en un elemento más, en un recurso más, y no en el ABC secuencial que se tenía en los modelos anteriores. Algunos de nosotros como maestros nos íbamos con las páginas y llegábamos a la jornada y decíamos: a ver, muchachos, ¿cuál es? ¿En qué página nos quedamos el día de ayer? Para continuar como por páginas. Hoy no. Hoy se pretende que ese auxiliar, que ese libro de texto se utilice en la medida de cómo en el colectivo ni en el programa analítico lo hemos proyectado. Podría ser que tal vez medio año no utilice libro de texto, pero mi trabajo lo va a justificar porque voy a utilizar otras alternativas. Sin embargo, el libro de texto me orienta. Ahí vienen algunos proyectos que se pueden ajustar al contexto de cada uno de nosotros como maestros y como maestras. Hay ocasiones en que no me salvo, el que está hablando no se salva de la inercia aquella en la que habíamos venido trabajando.
cuando nos dicen en desarrollo educativo, ya sé, ya me dijiste, autonomía profesional, ya me dijiste que el programa sintético pues es cómo se ajustan los PDAs, ya me dijiste esto y esto, y dices que ahora la aterrización, la concretización es la planeación. Y me dices que la planeación solamente queda dentro de la autonomía profesional porque me reconoces como todo un profesional. Y caigo, al menos así lo hicimos en desarrollo educativo, caímos en esa tentación de lo que no debe de ser. Y propusimos a través de la plataforma Zoom cómo pudiésemos realizar una planeación. Porque muchas por ahí cuestiones también asociadas a la economía, es decir, quien se inscribe en mi curso les vale tanto y les doy los formatos de las planeaciones y todo. Desde desarrollo educativo les decimos, no es cosa del otro mundo. Estudiantes, maestros, no se asusten con el petate del muerto. Y les dijimos, esto se puede realizar y que conste que es una propuesta. Aparece allí, iniciamos así y continuamos así, continuamos esto, y les dimos pues un ejemplo que no es la receta. Ubicado dentro de el desarrollo de eso también jalamos en el momento donde se utiliza el libro de texto para que podamos orientar a nuestros maestros en ejercicio y orientarles a ustedes como estudiantes. Pero sobre todo, el venderles a ustedes la idea de que ser maestro cuesta, no va a costar grandes cantidades de dinero, sino cuesta para poder motivarnos nosotros mismos para decir, voy a ser un gran maestro. ¿Alguno más de ustedes, compañeros, que deseen participar sobre este tema? Adelante. Bueno, yo recordando lo que decía hace rato Adrián sobre la sapiencia y recordando a Roland Barthes dice de la sapiencia que tiene que ver con saber, pero mucho con sabor. El asunto sí es saber lo que está implicando la escuela mexicana, pero hay que ponerle sabor a los retos, hay que ponerle parte de nosotros. Los retos son muchos, las dificultades muchas. No va a ser sencillo trabajar con la nueva escuela mexicana, pero tampoco es imposible. Tenemos que aprender a hacer posible todo aquello que soñamos. Como por ejemplo decía la pedagogía de Paulo Freire, ¿no? Pero Paulo Freire cita a otro filósofo, se llama Gabriel, y Gabriel dice que la utopía es eso, tener la esperanza en que algo de lo que estamos tratando de hacer es posible. Seligman, que habla de epistemología, decía que la utopía es aquello que queremos hacer posible a través del conocimiento de lo que nosotros estamos integrando. Hacer posible que la comunidad esté en la escuela depende de nosotros. Hacer posible que el diálogo se dé depende de nosotros, pero también depende de los otros. Tenemos que aprender a comunicarnos con ellos. Tenemos que aprender a escuchar y también a no estar de acuerdo. No es malo no estar de acuerdo. El diálogo se da cuando no es lo que tú dices ni lo que yo digo, sino lo que nosotros decimos. Tenemos que aprender a hacer posible que nosotros, como los tocolabales, hagamos cosas juntos. Que no sea un reto tuyo, sino el reto que tenemos que enfrentarnos. Las disciplinas están, pero tenemos que aprender a hacer posible lo que decía Edgar Morin sobre la complejidad. La realidad son relaciones. Tenemos que dar cuenta de estas relaciones y todo es complejo, lo que pasa es que lo vemos de manera simple. El agua puede ser vista desde la química, el agua puede ser vista desde la poesía, el agua puede ser vista desde las matemáticas, etcétera, etcétera. El maestro tiene que aprender a integrar saberes diferentes
para entonces no hablar solamente de disciplina, sino transdisciplinariedad, de trabajar con los niños lo que quieren aprender ellos. Gracias. Muchas gracias, doctor. Con esta participación concluimos los comentarios sobre las preguntas de nuestros panelistas. Ahora me refiero a ustedes, nuestros asistentes. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguien quiere plantear algún cuestionamiento, hacer algún comentario? Porque por ahí de repente veo algunas caritas como con mayor interés sobre alguno de los temas que se han tratado aquí. Adelante, compañero. Muy interesante todo lo que hablaba, pero lo que me queda duda es qué es la nueva escuela mexicana. Bien. ¿Alguno de ustedes desea responder, compañeros? ¿Qué es la nueva escuela mexicana? Es la pregunta, ¿verdad? Sí. En específico. Mira, nosotros podríamos entenderla solo desde el aspecto curricular. Es una nueva forma o una nueva propuesta curricular. Tú sabes que cada administración en el gobierno federal hay una ideología, por así decirlo, ¿no? Entonces, este concepto de la nueva escuela mexicana trae esta nueva ideología de esta administración pública federal. Retoma lo que ya está, pero le suma otras propuestas teóricas, ya te lo comentaban aquí los compañeros. Entonces, al final de cuentas, si tú revisas lo que dice la propuesta por el plan y programa, te dice que ahora el contexto, o más bien el contexto, tiene que ver mucho con el aprendizaje de los niños y las niñas. Entonces, ya también comentaban aquí los colegas, esta forma de concretizar los planes y programas también ya está siendo modificada o ajustada a un contexto, ¿sí? Tengo que platicar en el caso de nosotros también estamos en una nueva escuela normal. Derivando, como decía hace comentario, desde el 2019 se vislumbraba las necesidades pedagógicas y curriculares. Nosotros en nuestra malla curricular, el 51% aproximadamente obedece a una propuesta curricular nacional. El restante obedece a contexto, a lo que dice la experiencia o la expertise de los compañeros docentes normalistas. Entonces, el concepto de la nueva escuela mexicana está aterrizado en estas nuevas formas de ver el aprendizaje y la enseñanza. Muchas gracias. Adelante. Ahora, complementar. Cuando pensamos en enfoques educativos, básicamente los gobiernos o los teóricos de la educación habría que preguntarse piensan, teorizan sobre la nueva escuela mexicana que ha tenido experiencia frente a grupos y seguro que hay cuestionamiento, porque hay algunos conceptos que se ven muy como desde el escritorio y no desde la experiencia con grupo. Pero si analizas las diferentes reformas del siglo XX educativas en nuestro país, cada una responde a un momento histórico y básicamente un enfoque educativo es cómo pensamos formar al ciudadano, ¿no? ¿Qué necesita la sociedad de un país de la escuela, de la formación de los ciudadanos? Se criticó mucho también de la educación básica que empieza en el 2006, que se consolida en el gobierno de Calderón, continúa de algún modo en el Nieto, con algunos cambios como los aprendizajes clave, pues se critica todo el enfoque por competencias, precisamente por el tipo de ciudadano que se pensaba generar, ciudadano competente en el ámbito laboral. Se ha cuestionado qué tanto se descuidó, por ejemplo, la transversalidad de los aprendizajes, qué tanto se descuidó la formación socioemocional y cuáles son las consecuencias de todo esto. Se descuidó el pensamiento crítico. Cuando yo empiezo clases de literatura con los chicos de docencia, lo primero que pregunto es ¿qué leyeron en la secundaria, en la educación media superior, de literatura? Y leyeron
realmente textos muy superficiales, porque no había un énfasis en, por ejemplo, desarrollar el pensamiento crítico. De tal modo que tenemos generaciones de estudiantes, por lo menos en el ICE, ustedes se ven diferentes, pero en el ICE, generaciones con poco sentido de pensamiento crítico, de pensamiento creativo. Entonces, algo no trabajamos bien en el enfoque por competencias, o no se trabajó de manera adecuada para una formación integral del ser humano. Y la nueva escuela mexicana lo que propone es un enfoque que se vea la formación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en ese enfoque integral, donde no solo es importante los aprendizajes, la parte cognitiva, sino sobre todo la parte emocional. Podemos saber mucho, tener un doctorado y tener muchos problemas también socioemocionales, no ser personas sanas y felices. Hacia allá va por lo menos en el discurso, ¿no? Este enfoque educativo. De qué manera podemos formar niños, niñas, adolescentes, jóvenes integrales y mucho más sanos emocionalmente hablando, ¿no? Yo diría que por ahí, y bueno, todo lo demás pues tiene que ver con esta cuestión. José Martí, un pensador cubano del siglo XIX, revolucionario, yo defendiendo a Cuba, de recordar que Cuba, por ejemplo, fueron las últimas colonias españolas, pero él planteaba sobre la cuestión del magisterio de los docentes. ¿Qué requiere la educación? Porque estaba Martí a finales del XIX. Requiere maestros preparados y felices. Y creo que esta cuestión de la felicidad y la esperanza que rescata Freire me parece también algo muy necesario. Creo que eso es tener una nueva escuela mexicana. No solo son estudiantes que tenemos que formar de una manera más integral, sino también cómo se concibe el docente, ustedes mismos, cómo se ven en su futuro como docentes. Y tendría que buscarse esta felicidad que la docencia tiene en el caso del docente, ¿no? ¿Qué sentido tiene el docente? Me parece que eso es algo interesante de la escuela mexicana. Insisto, es una idea de Martí, del siglo XIX, pero que pues se ha descuidado gran parte de los enfoques educativos en el siglo XX de nuestro país. Muchas gracias, doctor. Ustedes desean adelante, compañero. Yo tengo una pregunta para el profesor Adrián. Sí. Mencionaban mucho que se trabajaba con las PDAs y quisiera saber qué son. ¿Qué son? Las PDAs. En el programa que está ubicado dentro del Plan de Estudio 2022 aparece esa nomenclatura, procesos de desarrollo de aprendizaje, y no es otra cosa que lo que se busca, lo que se pretende. Dicho en otras palabras, en el modelo anterior era lo que se conocía como los aprendizajes esperados. La diferencia es que hoy la tenemos en tiempo presente. Gracias. Nada más como un comentario para agregar un punto más. Sin duda alguna es una de las bondades que tiene esta propuesta curricular, es que hace énfasis en los procesos, ¿sí? No ver como una cuestión terminal, sino que tiene que ver la parte educativa o el acto educativo, verse en la parte medular en el proceso, cómo es que aprendemos, ¿sí? Entonces, si tú haces este proceso de desarrollo de aprendizaje, pues al final de cuentas, otra de las bondades que tiene es el hecho de que cuando estos son contextualizados, quiere decir que esta propuesta curricular que viene en el programa sintético, tú tienes la oportunidad de modificarlo, ajustarlo, o si dices que si se adapta a esta forma de este aprendizaje, vamos a utilizar el concepto del programa, si este aprendizaje esperado lo puedo desarrollar como tal, si tú lo puedes contextualizar desde un colectivo docente.
¿vale? Entonces, a final de cuentas, es un proceso de desarrollo que bueno, vienen siendo los aprendizajes. Y nada más abonando a lo que comentaron los doctores, también tiene que ver con esta progresión de los aprendizajes. O sea, vamos a tener que este nuevo modelo educativo y como tal plantea en el programa específico un contenido de acuerdo a cada fase y de acuerdo a cada campo formativo. Entonces, de este contenido va a haber, digamos, una progresión de los aprendizajes que se conocen como procesos de desarrollo de aprendizaje para la fase y para el campo formativo. Entonces, tenemos que, por ejemplo, en la fase 3, que corresponde al primero y segundo grado de primaria, vamos a encontrar que hay un proceso de desarrollo de aprendizaje, digamos, bueno, un proceso de desarrollo de aprendizaje, y en el grado de segundo va a haber un proceso de desarrollo de aprendizaje, pero más complejo, pero el contenido sigue siendo el mismo, ¿no? Entonces, tiene que hacer énfasis esta parte de la progresión de los aprendizajes, y es algo que no se había dado, por ejemplo, con aprendizajes esperados, ¿no? Que era el contenido y era el aprendizaje esperado. Entonces, esto también es algo relativamente nuevo de este plan de estudio. Bien. Muchas gracias, doctora. ¿Alguien más de ustedes desea formular una pregunta? Bien. Si no es así, entonces vamos a concluir la actividad de este panel. Les agradezco mucho a los panelistas el esfuerzo que han hecho, su participación tan nutritiva. Les agradezco a ustedes también su asistencia y también sus preguntas que nos orientan mucho. Nosotros desde el trabajo formativo que estamos haciendo con profesionales de educación como ustedes, para ir viendo cómo tenemos que ir guiando y llevando las líneas de trabajo que se nos presentan, como dice este panel, como un reto. Muchas gracias a todos, todas y todos. Voy a hacer, voy a llamar aquí al director de desarrollo educativo para que me haga el favor de entregar las constancias a los panelistas por su participación, y pido por favor aquí la presencia del doctor Gabriel Pérez Miranda. Adelante la doctora Iris Montserrat Reynoso Sánchez por su valiosa participación en este panel. Asimismo, al doctor Saúl Ferrer Aragón por su participación. También al doctor Gustavo Adolfo Enríquez Gutiérrez por su participación y organización en este panel. Y también al doctor Félix Daniel Salmerón Hernández por su participación y colaboración. Y también al doctor Daniel le voy a pedir que le haga entrega de su constancia al doctor Adrián Sergio Rodríguez Castillo por su participación. Con el permiso de todos ustedes como asistentes, agradecerles esta participación, este interés que ustedes tienen por saber un poquito más. Aquí pues no se termina, ni siquiera en las aulas de la Universidad Pedagógica. Se termina cuando partimos para otro lado, porque todos nosotros vamos a estar aprendiendo de manera continua, si es que así lo queremos. Les digo esto, que lo repito muchas veces. Ser profesor es cuando recibimos nuestro título y nos vamos al aula.
ser maestro es un poquito más de trabajo. Lo que les dije hace rato, esto y esto. Yo les invito a ser verdaderos maestros. Y muchas gracias. Quiero pedirte, doctor Gustavo, el agradecimiento al director de esta unidad 17A, al doctor Arocho Aguirre Vences, y también a nuestro compañero Jorge Domínguez por las atenciones que han tenido aquí. Compañeros panelistas, muchísimas gracias por dar realce a este evento pedagógico. Que tengan todos un bonito día. Compañera Betty Arias, quien es académica del ICE en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y también compañera nuestra en el evento. Muchas gracias.